Pero la colectividad no aceptaba que ese hombre flaco, viejo y enclencle haya matado a más de 70 mujeres y niñas, aunque él se declaró culpable de todos los asesinatos. No eran contradicciones, porque como dijo él, o sea, no tenemos a los testimonios concretos de él daba sus explicaciones. Lo que pasa, dice la señorita, usted tiene razón en el método, lo que pasa es que yo me acuerdo muy bien de mis víctimas, pero usted no fue mi víctima, por eso no me acuerdo bien. Pero usted tiene razón en que llevé a una chica hasta Laurel y de Laurel se escapó. Usted tiene razón cuando dice que yo la llevé hasta el kilómetro 14,5 con el mismo engaño de que yo era un pastor evangélico, etcétera, etcétera. Él sostuvo que de sus víctimas no se olvidaba. Peor aún, él no se olvidaba de aquellas que tenían alguna sortija de oro, una cadenita, unos aretes, porque él con eso, aparte que las guardaba, las reconocía muy bien y ganaba algún dinero. Para que lo acompañara, si usted a él no lo conocieron, extraño para usted. Claro, era extraño él y me convenció de tal manera de que él me lloró. Él dijo, señorita, se lo pido esto, me dice, en nombre de nuestro Señor. Me dice, sí, porque yo soy un evangélico, me dice. Yo no le ando haciendo mal a nadie. Me dice. Está diciendo la verdad. En cuanto al resto de los casos. Sí, ya será una cosa aparte. Era un caos en Guayaquil, ¿sí? Y todo el mundo trataba de ayudar y salía en el periódico varias veces cómo deben vestirse, que no sean provocativas, bueno, muchas cosas, pero igual las víctimas desaparecían. Él era muy persuasivo, muy hábil, muy sagaz. Camargo era sumamente inteligente. Lamentablemente su inteligencia la utilizó para el mal. Y decide conversar con nosotros y detallarnos con lujo lo que hizo con nuestra hermana. Sencillo, con una camisita sencilla, un pantaloncito y su bolsito que cargaba. Y aparte la apariencia, o sea, era media estatura, o sea, no era, ni siquiera inspiraba desconfianza, o sea, una persona normal. Llevaba una Biblia, cuentas algunas. Cargaba, sí, una Biblia y el bolsito. Un mendigo, sí. Con botas bien pesadas, así como un campesino, todo sucito. Yo no sé por qué cargaba así doble camiseta, pero todo muy grosito. Y muy tranquilo, se lo veía así como que bien calmado, bien, o sea, insistía, pero en ningún momento ni trató de a la fuerza, sino era por el que inspiraba lástima. Tenía una capacidad de saber el sitio exacto, decía la hora, decía la forma, cómo y dónde estaba y cómo hizo y qué hizo con cada una de las víctimas. Era una enciclopedia, una computadora, un disco duro, capaz de retener toda esa información precisa, nombres y apellidos. Sería una psicoterapia, sería mucho más efectivo y benéfico para la sociedad, porque estaría absolutamente seguro de que jamás afloraría de nuevo aquel deseo, aquella tendencia, o como se le quiera llamar. Entonces lo que necesito es una psicoterapia, porque el castigo no es una panacea. Bueno, no, aquí no se me ha dado ningún tratamiento psiquiátrico, ¿no?
Inclusive yo lo solicité, pero nunca han estado interesados en esa clase de cosas. Yo he tenido que hacerme una autoterapia basada en el materialismo dialéctico, ¿no? Es que, en mi opinión, el materialismo dialéctico no solamente sirve para hacer revoluciones y cosas de esas, ¿no? El materialismo dialéctico sirve para todos los fenómenos del universo. ¿Y usted lo ha aplicado a su caso? Y yo lo he aplicado a mi caso. En mi caso, por ejemplo, he logrado destruir la esencia. ¿Cuál es la esencia? En mi caso, la esencia es sencillamente los resentimientos. Ahora bien, ¿quién me causó los mayores resentimientos? Mi madrastra. Ahora, si yo hice un examen cuidadoso de la personalidad de mi madrastra y comprendí que en una determinada etapa de su vida, al margen de su voluntad, ella sufrió una experiencia traumatizante que hizo que me convirtiera en una víctima, ¿no? Ahora bien, la pregunta es la siguiente: ¿es ella culpable? No, no es culpable, porque eso no fue un efecto de su voluntad. Ahora, si no es culpable, no puedo seguir odiándola y en ella odiando a todas las mujeres, porque ella no es culpable. Entonces alguien me preguntaba, bueno, y si no la odias, ¿la amas? Le dije, no la amo. Y entonces dijo, ¿cómo se explica eso? Le dije, la comprendo, señor. Por otra parte, yo quiero decir que, aunque ninguno acepte esa cuestión, de que no hay responsabilidad por cuanto yo no tuve libertad. No tuve libertad por cuanto yo estaba dirigido por una fuerza ciega que me impedía hacerlo y la cual yo no comprendía. Cosa diferente es hoy en día cuando conozco perfectamente todo lo que va de la causa al efecto. Hoy por primera vez puedo decidir conscientemente lo que debo hacer. Antes estuve impelido por una fuerza ciega y yo considero que eso me robó la libertad. Una actitud bastante pasmosa, diría yo. Tranquila, pero un poco preocupado, pero a la vez como dispuesto a darle una explicación a las autoridades de policía del por qué tal vez estaba en ese lugar, ¿no es cierto? Entonces se le preguntó, se le interrogó de qué estaba haciendo. Él inicialmente dijo que estaba haciendo una necesidad fisiológica, que había visto otras personas salir del lugar, o sea, del monte. Presentaba una tranquilidad, digamos, propia de un tipo que comete ese tipo de delitos. Y posteriormente, cuando trató de limpiarse las uñas, que tenía unas uñas bastante largas, y desprenderse de las uñas la tierra y los vestigios que tenía del cuerpo de la menor, entonces se esposó hacia atrás. Sí, naturalmente uno piensa en esas cuestiones, pero lo que ocurre es que hay aspectos que pudiéramos decirse son aspectos dominantes o dictatoriales en la personalidad de un individuo. Son dictatoriales o dominantes porque se han formado desde la niñez y están muy consolidados, de tal suerte que a pesar de que uno piense que lo que está haciendo o va a hacer es malo o incorrecto, sin embargo, ese factor es totalmente dominante y, podríamos decir, pasa por encima de toda consideración. Solamente después de estar aquí encerrado y con mucho, y reconstruyendo a partir de mi niñez, paso a paso el proceso, fue que me pude dar cuenta inclusive de las leyes mismas del desarrollo de mi propio proceso. Entiendo por leyes de un proceso, pues cuando hay dos o más factores que se combinan y hace posible la continuación de ese proceso. Yo reconozco que yo estaba enfermo, sí, hay que decirlo así claramente, yo estaba enfermo, pero yo no me daba cuenta. Para mí era algo, es decir, mi modo de vida. Para mí era algo, podríamos decir, acorde con mi personalidad. Y voy a decir algo que seguramente ninguno va a estar de acuerdo, pero dado el condicionamiento que yo había sufrido, dada la experiencia traumatizante que yo sufrí, lo que así hacía me era saludable porque es decir, satisfacía el programa. Naturalmente, bueno, ese es un aspecto diferente. Es decir, que fuera lesivo para la colectividad lo era.
tremendamente lesivo. Pero si usted se pone a pensar en el condicionamiento que yo sufrí, en la programación, por decirlo así, entonces yo estaba dando satisfacción a esa programación y para mí era saludable. Bueno, ese último día, después de que terminamos las clases en el colegio, estábamos esperando que llegaran por nosotros a recogernos al colegio. Estuvimos conversando las dos mucho rato, o sea, todo el rato que estuvimos en el patio esperando que llegaran los transportes, estuvimos conversando. Nos reímos mucho. Era más o menos como las 4:30 de la tarde, entre 4:30 y 5. Liliana me regaló una bolsa de Cheetos, nos estábamos riendo hasta que ya me estaban llamando porque teníamos mucha risa, estábamos las dos divertidas ahí hablando. Hasta que me llamaron que tenía que subir al bus, yo me despedí de ella y no la volví a ver más. Creo que fue la última compañera que la vio a ella, o sea, la última que habló con ella fui yo. Mucha gente en el Ecuador piensa que para un individuo de mi edad eso es una cosa totalmente imposible, que seguramente no era yo quien hacía esas cosas, sino que tal vez la hacía con ayuda de otras personas o para otras personas, ¿no? Pero en realidad eso no pasó de ser una opinión, porque jamás se pudieron aportar pruebas al respecto. Y en realidad no existe, yo actué totalmente solo. No, que yo estaba en uso de mis facultades y que podía pensar correctamente y darme cuenta de que lo que estaba haciendo era contrario a la ley, ¿no? Lesivo para la colectividad, que no padecía de lesiones del cerebro ni tenía problemas de otro tipo. He pensado que inclusive un profesional que esté interesado en adquirir nuevos conocimientos, porque realmente en un caso como este, aunque sea una persona muy capaz, sin embargo algo nuevo tiene que aprender, ¿no?